Bienvenidos al curso de Educación Emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje, segunda clase. A los participantes les recordamos que aún pueden acceder al material y al certificado. A los nuevos interesados, solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios, ¿no? Solo a los nuevos interesados. Y también mencionamos que habrá un espacio específico para sus consultas al final de la capacitación. Así que pueden ir dejándolos en el chat para que sean resueltas sus dudas al final del curso. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada Lucía Neira Pérez. Es licenciada en Educación con una especialidad en Psicoterapia Humanista Integral y con estudios de Neurociencias y Lenguaje. Experiencia de 10 años en la educación primaria y secundaria en centros particulares. Experiencia en coordinación y docencia en CEBAS. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Neira para que pueda comenzar con el curso. Licenciada Neira, ya puede comenzar. Muy bien, muy buenas. Un gran saludo a todos los participantes que ya se encuentran, ¿no?, conectados en diferentes plataformas. Bienvenidos una vez más a todos los participantes aquí en Perú y también a todos los participantes que se conectan, ¿no?, de diferentes países. Un saludo. Vamos a iniciar la capacitación de la educación emocional y su importancia en el proceso de aprendizaje. Esta es la capacitación 2. Vamos a recordar un poco de lo que estuvimos conversando en la primera clase, ¿no?, donde hemos hablado en primer lugar sobre las emociones, ¿no? Hemos reconocido, hemos recordado, reconocido nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones que nos acompañan, ¿no? Nos acompañan desde siempre y son innatas a nosotros, ¿no? Entonces hemos hablado de las emociones primarias, que son pues el miedo, ¿no?, la alegría, la tristeza y la cólera que podríamos tener, ¿no? Entonces, en primer lugar, reconociendo estas emociones, definiéndolas, ¿no?, y entendiendo que estas emociones son parte nuestra y también son parte de nuestros alumnos. Nos acompañan en todo el proceso, ¿no?, de aprendizaje en el salón de clases, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que manejar en primer lugar es gestionar justamente nuestras emociones. Nosotros como docentes vamos a ser, hemos mencionado, modelo de nuestros alumnos. Entonces, si vamos a hablar de educación emocional, mencionaba que en primer lugar tenemos que partir de nosotros, ¿no? Tenemos que partir de poder cada día educarnos un poco más en educar nuestras emociones. Entonces, va a ser mucho más fácil mantener una educación constante desde las primeras etapas de vida, ¿no?, desde los primeros años. Estamos hablando de primaria, ¿no?, todo el rango de primaria, y continuar esto con secundaria, ¿no? Al finalizar secundaria, pues tendremos los alumnos que puedan gestionar un poco más sus emociones, ¿no? Va a haber un hábito, ¿no? Eso es lo que se trata de crear. Y pues ya siendo chicos universitarios o en la academia, pues van a poder manejar mucho más situaciones de frustración, situaciones de tristezas, ¿no? Las diversas situaciones a las que puedan ellos afrontar, ¿no? Ahora, si no estamos acostumbrados a hacer esto desde tempranas edades, pues se nos va a hacer un poco más difícil, no imposible, pero un poco más cargado poder
educar nuestras emociones, ¿no? Porque como adultos ya estamos formados de alguna manera, ¿no? Que tenemos hábitos, costumbres, y volver a reeducar esto, pues toca hacer un trabajo mucho más esforzado, que algunos lo podemos hacer porque nos damos cuenta de que es importante, pero sin embargo otros no lo vamos a hacer porque, eh, porque se nos hace un poco más complicado, ¿no? Porque preferimos, no, ¿para qué? Mejor continúo, ¿no? Entonces ya nuestros esquemas están formados y volver a reaprender en la adultez es un poco más complicado. Entonces es por eso que nosotros debemos optar por una educación emocional desde los primeros años en el salón de clase, ¿no? Y eso es lo que básicamente hemos estado conversando, ¿no? Hemos estado también recordando un poco ahorita para entrar en los últimos aspectos, eh, que un alumno con miedo, ¿no? Un alumno con miedo que llega al salón de repente por temas que pueda tener en casa, de repente ha sido castigado muy severamente o está afrontando alguna situación, ¿no? Entonces, este miedo, esta emoción va a ser determinante para que nuestro alumno no pueda avanzar o no pueda entender nuestra clase, ¿no? Entonces podemos mencionar que las emociones juegan un rol importante en el proceso de aprendizaje. Asimismo, nosotros como docentes tenemos que fomentar en el aula un clima adecuado, ¿no? Un clima adecuado, un clima cómodo y no causar, por el contrario, miedo a los alumnos, ¿no? En primaria, de repente, ¿no? No, no mencionar de repente, bueno, el que no cumple va a tener un 0-0, el que no ha hecho esta tarea, ¿no? Empezar a mencionar un lenguaje que pueda asustar a los alumnos, ¿no? O también, ¿no? El clásico, si no saben la tabla de multiplicar, no van a salir al recreo, o van a recibir de repente, ¿no? Como tradicionalmente se hacía, ¿no? La regla, ¿no? Antes se tiraba pues la regla, eh, hubo otras, hubo otros tratos que había, ¿no? Entonces esto fomenta el miedo en los alumnos, el miedo al profesor, eh, que el profesor de repente esté de mal humor y esté gritando en el salón, no tenga paciencia los alumnos. Esto también fomenta el miedo en los alumnos y por lo tanto, si hay miedos, no hay un aprendizaje. Entonces, hay que tener esto en cuenta sobre nosotros fomentar un ambiente adecuado en el aula, ¿no? Un ambiente que tenga un cambio en el lenguaje también, cambiar el lenguaje que nosotros tenemos como docentes por un lenguaje más positivo, por un lenguaje más educador, que que tengan palabras de aliento hacia los alumnos, ¿no? De palabras de poder entender, en ponernos en su lugar antes de poder poner, antes de primero pensar de repente en un castigo, ¿no? Primero hay que ponernos en el lugar del alumno, hay que entender, ¿no? Una, dos veces, tratar de ver alguna solución, ¿no? Y en muchas ocasiones
a veces, si bien es cierto, el alumno puede tener, ¿no?, algún tema de irresponsabilidad, vemos que ya le da lo mismo las clases, ¿no? Pero en muchos otros casos también puede ser que el alumno esté pasando por situaciones difíciles en casa, ¿no? Con la mamá que se encarga de sus hermanitos, ¿no? De repente que no tuvo internet para hacer alguna capacitación, no le alcanzó alguna clase, disculpe, no alcanzó el dinero para que imprima o saque copia o algo, ¿no? Entonces, de todo eso nosotros tenemos que tratar de informarnos y tener una visión amplia de que no solamente el alumno no hizo su tarea o no responde en el salón, no porque no quiera o no porque no quiera hacer nada, sino que también tenemos que ver un fondo de esto, ¿no? Tenemos que darle oportunidad a los alumnos de poder explicarnos, de poder darle la oportunidad de que lo va a hacer una próxima vez y darle esa confianza a los alumnos, ¿no? Entonces, asimismo, así como el miedo eh, corta el aprendizaje, asimismo también un estado de tristeza, ¿no? Un estado de ansiedad va a cortar también el aprendizaje. Muy bien, entonces esto para poder un poco recordar y eh, hacer como un pequeño resumen de lo que se vino conversando, ¿no? Sobre las emociones, sobre su rol, sobre su función en el proceso de aprendizaje en la clase pasada, ¿no? También hablamos del bienestar justamente en el salón, de la convivencia entre el alumno y los profesores, del vínculo que se desarrolla en el salón de clase con los alumnos y todo ello lo hemos venido conversando, ¿no? La importancia del vínculo del profesor con sus alumnos, de la maestra con sus alumnos, para poder desarrollar un aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con las características del rol del docente, ¿no? Vamos a entender, a ver, vamos a entender que en este proceso de aprendizaje, ¿no? Hay una interacción, ¿no? Y los agentes pues van a ser varios, pero dentro del salón vamos a enfocarnos en el alumno y en el docente, ¿no? Y el rol del docente en la educación es fundamental, ¿no? Nosotros somos los que guiamos el proceso de aprendizaje, ¿no? Los docentes deben tener una comprensión metodológica profunda de cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, acá es muy importante porque dice de una comprensión metodológica profunda. Nosotros entonces hemos estudiado lo que es la pedagogía, ¿no? En nuestra formación, ¿no? El proceso de cómo poder enseñar, ¿no? El arte de enseñar a los alumnos, ¿no? No es solo ir y dictar una clase, ¿no? Tras esto hay todo un proceso de planeación, ¿no? Hay un proceso de motivación. Nosotros ver qué motivación vamos a usar con respecto al tema que vamos a dictar en el día, ¿no? Así como hay una motivación, ¿no? Pues están los saberes previos que vamos a tener de los alumnos, ¿no? Y nuestra clase en sí, ¿no? En la cual están nuestros materiales también ahí desarrollados,
ya sea desde un cuento, desde una lámina, desde un papelógrafo, un esquema, ¿no? Un material en físico que hayamos llevado o que vayamos a elaborar con los alumnos. Están nuestros instrumentos de evaluación, ¿no? Desde nuestra ficha de observación, entre otras fichas que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Y luego de esto viene pues la evaluación, ¿no? La evaluación que puede ser la autoevaluación, puede ser la coevaluación entre los alumnos, ¿no? Y la metacognición, viendo qué es lo que han entendido los alumnos, cómo han entendido cada uno, pues nos dirá de diferente manera porque cada uno también tiene un diferente tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta metodología que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Está plasmado pues en todos nuestros documentos, ya sea desde nuestra unidad, ¿no? Desde lo grande que es la programación anual, nuestra unidad y nuestras sesiones de clase, ¿no? Ahora, si lo realizamos en teoría, se supone que tenemos que llevarlo a la práctica para poder tener pues buenos resultados, ¿no? Pero si en su mayoría solo va a estar en papel y luego vamos a hacer en el salón lo que salga, entonces no estamos realmente cumpliendo la función que deberíamos, ¿no? Debemos tener algo armado porque al final nosotros vamos a lograr objetivos, ¿no? Los objetivos que esto va a ser medible en las capacidades que queremos lograr con los alumnos a través de los indicadores, ¿no? Y en cada área, pues tenemos diferentes capacidades y diferentes indicadores, ¿no? Entonces, dentro de este aprendizaje, también lo que queremos medir y lo que queremos fomentar, ¿no? Es la educación emocional. Si bien es cierto, los indicadores, las capacidades se basan más en lo que es la parte cognitiva, hay indicadores también, ¿no? Que justamente tienen que ver con los temas transversales que nos van a indicar también la parte emocional integral del alumno, ¿no? La parte de la cooperación, la parte cívica de cada alumno, ¿no? Y justamente todo esto lo podemos hablar en tutoría, como mencionaba, ¿no? Darle la importancia a la parte emocional de los alumnos, así como la damos a la parte cognitiva. Tratar de cumplir con nuestra área de tutoría también con los alumnos, porque en esta área pues es un momento de conversar, de poder tratar temas a solucionar en el salón, en los diferentes niveles, ya sea primaria, secundaria, y, y podemos, ¿no?, tocar un tema en específico para poder abordarlo durante el primer bimestre, durante un mes, ¿no? Y así poder saber, ¿no?, los intereses de los chicos, qué está pasando en el salón, qué podemos mejorar, de repente algo que los chicos en secundaria o de repente incluso en primaria a veces no son de decir los problemas que están pasando, pero lo podemos hacer de manera, eh, anónima, ¿no? Con papelitos en blanco, ¿no? Solamente escriben, ¿no? Como podría, en algún momento lo he hecho, ¿no? ¿Qué problema crees que aparece en el salón, ¿no? ¿Qué podría tratarse? Entonces ahí escriben todos y luego lo dejan en un tachito y vamos leyendo los problemas. Los problemas que más se repitan serían los primeros en abordar, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos también abordando como algo importante lo que es la educación emocional de los chicos, ¿no? O en todo caso, si es que vemos también en las noticias o vemos que diariamente se está repitiendo
algunos temas, ¿no? En diferentes instituciones, el tema, por ejemplo, de la violencia en las calles, ¿no? De que a los chicos, a los propios estudiantes les roban el celular, ¿no? Los empujan, ¿no? Entonces también es un tema que podemos abordar. Cómo es que los chicos reaccionan ante estas noticias, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos harían si es que les pasara esto, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que educar, ¿no? ¿Qué es lo que no deberían hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿No? Prevenir. Entonces, todo esto tiene que ver con el rol del docente, un rol fundamental en el proceso educativo, ¿no? Los docentes deben ser capaces de trabajar de forma colaborativa, adquirir habilidades tecnológicas y usarlas de manera eficiente, ¿no? Cuando hablamos de trabajo de forma colaborativa, entonces hablamos de que nosotros fomentamos este valor, ¿no? A nuestros alumnos con el ejemplo. Entonces, ante alguna actividad, ante alguna actuación, ¿no? Los alumnos nos ven a nosotros conversar entre profesores, trabajar, nos ven, nos escuchan comentar, vamos a hacer esto con un grupo de profesores. Entonces también ven que nosotros nos organizamos y trabajamos de forma colaborativa. Ahora, es cierto también que muchos de nosotros vamos a preferir trabajar de repente de manera individual y otros trabajar de manera grupal. Y es lo mismo que pasa en el salón de clase. Pero si bien es cierto, nos gustaría trabajar de forma individual, también tenemos que trabajar de manera grupal como docentes, porque tenemos que saber escuchar las diferentes, eh, las diferentes opiniones, ¿no? Ideas que haya para lograr un fin. Si nosotros solos también trabajamos solo con nuestras ideas y no vemos algo más, entonces ahora en la actualidad se busca el trabajo en equipo, ¿no? Si bien es cierto, es bueno también el trabajo individual, también es bueno el trabajo colectivo, ¿no? Así aprendemos de diferentes ideas y sumamos, ¿no? Entonces, eso también se tiene que enseñar a los chicos porque tienen que aprender a tolerar las diferentes ideas que haya, ¿no? Y a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el grupo, no solo hacer lo que uno solo quiere aportar. Si bien es cierto, la idea de uno es muy buena, pero si trabajamos en grupo vamos a tener que sumar todas las ideas. Y esto nosotros lo vemos en el trabajo en grupal. Vemos muchos chicos, o en el caso de chicas de repente, ¿no? Que quieren hacerlo a su manera y no toman eh, la opinión, no toman en cuenta la opinión de sus compañeros, ¿no? Yo también he visto, por ejemplo, ¿no? Las chicas quieren hacerlo como ellas se lo han imaginado, pero luego los chicos están haciéndolo como ellas quieren. Y luego las chicas le dicen, pero ustedes no dicen qué hacer. Y los chicos dicen, pero cuando nosotros decimos algo, ustedes no lo toman en cuenta, entonces ya no decimos nada, ¿no? Entonces, ahí también se tiene que guiar ese proceso del grupo, ¿no? Observar y dar el ejemplo. Entonces, ahí cuando le decimos, chica, pero si ellos hablan y ustedes no lo toman en cuenta, ahora ustedes me dicen, mis, ellos no quieren hacer nada, pero yo les digo, pero si los chicos cuando le dicen algo ustedes no toman en cuenta, entonces, ¿para qué les preguntan? Y entonces ahí recién hay un choque, ¿no? De conflicto y dicen, ah, verdad, tienen razón, tengo que darle la oportunidad a mis compañeros para poder trabajar juntos, ¿no? Ahora, todo ese proceso también es un proceso de aprendizaje que se va a dar cuando hacemos un trabajo grupal, que sería diferente que hagamos un trabajo individual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que también ser capaces de trabajar de manera colaborativa.
para adquirir habilidades tecnológicas. Hemos visto que, y somos docentes en diferentes edades, ¿no? Hay docentes que de repente tienen una capacitación tecnológica de un tiempo, pero de un tiempo acá se han actualizado muchas cosas. Entonces, es por eso que se dan las actualizaciones en tecnología. Y la tecnología pues avanza, como ciencia cambia, cambia, cambia. Al igual que todas las ciencias en realidad, ¿no? De repente es mucho más rápido el avance, ¿no? Y es por eso que nosotros también como docentes tenemos que adaptarnos al cambio. Y es lo que muchos hemos hecho en la pandemia, ¿no? Nos hemos visto, si en un momento no queríamos este cambio, no queríamos aprender, se nos hacía complicado agarrar el mouse, buscar, teclear de manera lenta, tuvimos que adaptarnos a esto, tuvimos que acomodarnos a este cambio, porque si no, digamos que nos quedábamos sin trabajo. Entonces, a la fuerza o no, siempre van a haber cambios y todo cambio, en su mayoría, es para bien, ¿no? Todo siempre está en constante cambio, nosotros lo sabemos, nada es estático, ¿no? Esa es una ley, ¿no? Todo está en constante cambio y por ende nosotros también tenemos que acomodarnos a ese cambio y si no, pues nos estancamos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros como docentes seguir capacitándonos y actualizándonos, adquiriendo habilidades tanto en la tecnología como en otras, ¿no? Y usarlas de manera eficiente, dice acá, ¿no? Claro, porque si nosotros aprendemos o hemos aprendido, por ejemplo, ¿no? A usar PowerPoint, hacer nuestras clases con audio, luego también hemos aprendido Canva, ¿no? Entonces vamos dejando de lado algunas cosas y otras cosas se nos van haciendo mucho más fáciles, ¿no? Entonces, es importante esto, desarrollar la capacidad de ayudar a diseñar, liderar, dirigir y planificar, ¿no? Entonces, como docentes, tenemos estas características que tenemos que seguir aplicándolas y seguir poniéndolas en práctica. Muy bien. A ver. La educación emocional hoy en día. La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales o como elemento esencial del desarrollo humano, con el objeto de capacitarlo para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. En esta definición nos dice que la educación emocional es un proceso continuo y permanente. Quiere decir que no es que es un curso que llevamos en un bimestre y de ahí lo podemos dejar de hacer hasta el otro año, ¿no? Sino que es continuo. Diariamente nosotros estamos educando o podemos educar emocionalmente a nuestros alumnos. Y como vemos acá, ¿no? La niña para aumentar su bienestar personal y a la vez el bienestar social. Porque esta educación emocional va a ser puesta en práctica en la sociedad, partiendo primero de la institución educativa, luego luego en casa, en la familia, ¿no? Y luego en la comunidad para luego ser parte de la sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Y esta capacitación busca crear conciencia en que le demos el
peso a la educación emocional, al igual que la educación cognitiva. Darle la importancia para poder solucionar, ¿no?, estas frustraciones, estas emociones guardadas de los alumnos, esta furia, esta cólera que puedan tener y no puedan cómo expresarlas adecuadamente, ¿no? Todo este proceso para que puedan responder en la sociedad adecuadamente, para que no haya, que no aumente el índice de bullying o el índice de, de suicidios que también pueda haber, ¿no? De la depresión de los niños, de los adolescentes, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con las emociones, con la educación emocional. Es por eso que este año también, ¿no?, se ha fomentado bastante que tiene que haber el curso de tutoría. Si es que no había en algunos particulares, se tiene que dar, porque se ha visto muchos casos de abuso, hablando del bullying, ¿no? ¿Y esto por qué es? Esto es porque hay problemas con el alumno, problemas que estamos dejando pasar por alto para poder solo enfocarnos en lo que es la clase del día. Y entonces no nos damos cuenta que nuestro alumno está molesto, no quiere hacer nada, está agresivo. No pasamos por alto eso y simplemente colocamos, no, el alumno no quiere hacer la clase, es un mal educado, contesta al profesor, pero sabemos de fondo que es un alumno aún, es un niño, es un adolescente que aún no tiene las estrategias, no tiene el apoyo, de repente hay abandono en el hogar. Entonces, ¿cómo él va a canalizar esto? No solo es trabajo del psicólogo, sino que nosotros como docentes también debemos aportar en poder detallar adecuadamente una ficha de observación de la conducta del alumno, ¿no? Y poder hacer lo que está en nuestras manos, ya sea la información específica de la conducta, conversar con, ¿no? Ya sea con el tutor, si no somos sus tutores, dejarlo esto en el anecdotario, en el control, realizar las llamadas necesarias, si es que podemos, si es que podemos, si es que podemos contactar con los padres. Y todo eso es un aporte que nosotros debemos tratar de dar, ¿no? Entonces, todos estos temas que podamos ver en la sociedad, de alguna manera, algunos problemas de violencia, de feminicidios, entre otros, ¿no? Es parte de las emociones que no son bien educadas, ¿no? En un momento a otro se cometen estos actos y después la persona está como que no sé qué hice, no sé por qué lo hice, no sé qué me pasó, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente pasó ahí? Se descontroló la emoción, se nubló la parte frontal de la razón y luego se desencadena en algo trágico para la persona. Y aunque parezca difícil de creer, todo tiene que ver con la educación de la persona, con los valores que tiene, con la voluntad del alumno, de la persona, ¿no? Entonces, la educación emocional es un proceso continuo y permanente para el desarrollo humano. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con personitas en el salón de clase, adolescentes, jóvenes, ¿no?, que están en un desarrollo diario. Y partiendo de ahí, nosotros como docentes tenemos que reconocer nuestra función en el salón, nuestro papel, el poder que nosotros podemos tener
para poder moldear, para poder crear con los alumnos, para poder nosotros hacer que ese alumno se sienta muy bien con palabras de ánimo, con palabras de amor, con el trabajo en el salón, ¿no? Con elevar la autoestima, felicitarlo por el trabajo que ha hecho, por más mínimo que sea, en primaria, en secundaria, así como cuando inicial, cuando hace algo, ¿no? Los niños, nosotros explotamos en besos, explotamos en aplausos. De igual manera tiene que seguir este proceso en primaria, en secundaria. Porque si en casa de repente no reciben estos halagos, esta atención, este amor, cariño, entonces en el salón de clases es el segundo hogar de donde nosotros tenemos que tratar de fomentar esto en los chicos, ¿no? Recordemos impactar en los alumnos, impactar en el sentido de que una clase sea tan motivadora e impactante que se quede en sus recuerdos, ¿no? Ya sea con alguna imagen, de repente con algo que ellos puedan tocar en algún curso de tecnología, ciencia, en el campo, algo que puedan ir a ver, ¿no? De repente ahora que ha habido, ¿no? Todo el tema de los huaicos, de todos estos fenómenos que han azotado al país, ¿no? Todo lo que ha dejado de consecuencia, ¿no? Mostrarle a través de noticias o si es que se ha hecho algún trabajo grupal de solidaridad, alguna campaña, ¿no? Ahí hay una enseñanza, ¿no? Hay una enseñanza que va a impactar a los alumnos. Hemos hecho esto. Una vez nosotros recolectamos para poder donar, así como se hace, ¿no? O de repente en cada fecha importante y cívica, ¿no? Se ha dado la fecha del agua, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en ese sentido? ¿No? Cómo impacta esto, qué enseñanza hemos dado a los alumnos? Y así se vienen muchas otras fechas, ¿no? En la fecha del Día de la Madre también algo relacionado que impacte a los alumnos, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje no tiene que ser así, algo que impacte y que se quede en el cerebro de los alumnos. De esa manera ellos recuerdan y aprenden, ¿no? Hay cosas que se quedan en nuestra memoria porque ha sido impactante cómo lo hemos aprendido. Hay un olor de repente que nos trae y nos recuerda algo, ¿no? Todos esos pequeños detalles se quedan, ¿no? En nuestro sistema límbico y es algo que nosotros lo hemos aprendido y se ha quedado ahí, algo que realmente ha impactado para bien y se va a recordar siempre. Entonces, eso es lo que debemos buscar, ¿no? Impactar en los alumnos. A ver, entonces continuamos. Ahora, cuando hablamos de educación emocional, vamos a hablar también necesariamente de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad, ¿no? Es una capacidad que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? En la cual establecemos contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Nosotros sabemos reconocer por qué estamos alegres, por qué estamos tristes, por qué estamos molestos, ¿sí? ¿Por qué estamos con miedo? En primer lugar, establecemos contacto con nuestras emociones. Esta es la inteligencia emocional, saber decir por qué me pasa esto y no decir no sé por qué me pasa esto, no sé qué tengo, ¿no? Entonces, inteligencia emocional es reconocer, establecer contacto y de esta manera poder orientar nuestra conducta para responder adecuadamente. Ya,
esto me hace mal, o esto me da miedo. Entonces, tengo que mm, orientar mi conducta y responder adecuadamente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Soy docente y los temblores de repente me dan miedo, ¿no? Pero yo sé que tengo que gestionar ese miedo porque estoy en un salón de clase con alumnos pequeños o con adolescentes igual, y yo soy responsable de poder mantener la calma y dar ejemplo en el salón para poder evacuar rápidamente. Entonces, ya reconozco mi miedo y lo oriento, ¿no? Y razono. Vamos a bajar adecuadamente y de ahí me voy a ir a tal lugar a poder calmarme. Oriento mi conducta, ¿no? Pero si no lo hago, reacciono ante el miedo sin razón y soy la primera de salir en el salón dejando a los alumnos y poniéndome a salvo yo, que está bien, claro, ¿no? Porque el miedo nos ayuda a poder salvaguardarnos, ¿no? A poder cuidarnos. Pero en este caso no estamos solos, tenemos una responsabilidad, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces tengo que ser inteligentemente emocional y poder gestionar mi emoción, ¿no? Ante cualquier situación. Muy bien. Entonces, de igual manera, cuando estoy muy molesto o muy furioso de repente y estoy en el ambiente educativo, hay padres de familia y alumnos, también tengo que gestionar esta emoción. Tengo que ver que esto no se vea, ¿no? Ni en mi rostro, ni en mi conducta, ni en mis movimientos, mi cuerpo, mi voz, ¿no? Todo eso se tiene que trabajar. Entonces, al trabajar en educación emocional, vamos a desarrollar esta capacidad que es la inteligencia emocional, ¿no? Características de una persona emocionalmente inteligente, ¿no? En sí, no todas las características las vamos a cumplir, pero podemos ir sumando cada vez una característica tras otra, ¿sí? Eh, Muy bien, entonces, una de las características es la actitud positiva, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ser positivos. No quiere decir que no seamos realistas. O sea, la realidad está bien, pero ante esa realidad, ¿qué actitud tomamos nosotros? La realidad puede ser que todo esté subiendo y de repente que no están en esos problemas, pero ante eso nosotros tomamos una actitud, o renegamos y somos pesimistas, o tenemos una actitud positiva de poder solucionar los problemas, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de ser emocionalmente inteligente, tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a ver una solución y ser positivos, porque si no, con nuestro lenguaje también creamos nuestra propia realidad, ¿no? A través del lenguaje nosotros creamos nuestra propia realidad. Si amanecemos y decimos, este va a ser un día cansado, tengo muchas cosas que hacer, no me va a alcanzar el tiempo, entonces ya estamos predisponiendo cómo es que vamos a pasar nuestro día y nuestro cerebro también va a hacer caso de esas palabras que nosotros decimos, ¿no? Y aquí es donde es lo que entra el, lo que es las neurociencias, ¿no? El tema del PNL, la programación neurolingüística, ¿no? Ahora, dos, tenemos que reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. Reconocer, pues si estoy molesto, estoy molesto. ¿Por qué? Si estoy triste, estoy triste. Si estoy alegre, estoy alegre. Reconocer, no estar, bueno, estás molesto, pero no, te dices, no, estoy bien, no, todo tranquilo. En el fondo estás mal. ¿Mm? O estás triste, pero estás
sonriendo, ¿no? De repente a la fuerza, pero en el fondo estás mal. Eso de alguna manera no es que sea una actitud positiva, ¿no? Si estás mal, pues tienes que darte tu tiempo, ¿no? Y si no te sientes muy bien, mejorar, ¿no? No es la cuestión de oprimir, reprimir las emociones. Expresar nuestros sentimientos y emociones, tratemos de expresarlos, seamos asertivos al expresarlos, ¿no? No muy pasivos, dejando que, ¿no? que pasen por encima de nosotros, sino expresar. No puedes, no puedes. Ese también es otro tema de que de repente no podemos decir no, pensando que la otra persona va a pensar que somos. De ayer nos estamos poniendo a pensar en lo que va a pensar la otra persona. Y nosotros no sabemos qué piensan otras personas. Entonces tenemos que expresar. Lo primero es también nosotros sentirnos bien con nosotros y de esa manera vamos a crear ese ambiente en los demás. Controlar los sentimientos y nuestras emociones, justo de lo que veníamos hablando, ¿no? Ser empáticos. El ser empáticos no es que sea algo fácil, ni es que todos podamos ser empáticos, pero al igual es una capacidad que se puede ir trabajando con el tiempo, ¿no? Tomar decisiones adecuadas, ¿no? En este caso, que sea razonable, ¿no? No dejarnos llevar por las emociones y tomar una decisión drástica porque estamos muy tristes o porque estamos molestos. Por eso es que tenemos que tomar las decisiones de manera razonada. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar y tomamos decisiones por las emociones. Así que hay que tratar de ver eso también. Las personas emocionalmente inteligentes tienen motivación, ilusión e interés. Están motivados en hacer las cosas, tienen ilusión de poder lograr algo, ¿no? Tienen una meta, un propósito, todo eso, y tienen interés en algo, ¿no? Están interesados en hacer esto, el otro, buscan constantemente, averiguan qué es lo que vamos a hacer, a dónde voy a ir, ¿no? Qué es lo que voy a hacer en mi clase, esto he visto, esto voy a hacer, ¿no? Están motivados ante algo. Adecuada autoestima, ¿no? Saber dar y recibir. Tiene valores que dan sentido a su vida, superan las dificultades y frustraciones, ¿no? Integra polaridades. En el tema de superar las dificultades y frustraciones, ¿no? Ahí también tenemos que poder nosotros trabajar, no sentir culpa ante algunas cosas que no pudimos hacer, ¿no? Tratar más bien, ¿no? De no castigarnos, ¿no? Ay, no hice esto por esto, yo soy así, ya pasó lo que, ¿no? Por más que te castigues y por más que te sigas echando culpa, no se va a solucionar. Tenemos que aprender de las dificultades y de las malas experiencias para poder solucionarlas y en un futuro no volver a repetirlas, ¿no? Entonces, no hay que estar tanto en el por qué pasó, ahora, hubiera hecho esto, de nada va a servir, ¿no? Nos angustiamos más. Y tampoco estar mucho en el futuro, tampoco porque aún no viene, ay, si pasa esto, ahora, si sucede esto, ahora qué haré, y ya estamos muy proyectados en el futuro. Hay que estar más en el presente y tratar de ver las cosas en el ahora, ¿no? Muy bien, ahora esto no es tampoco fácil, ¿no? Es de acuerdo también cómo manejamos nuestras emociones. Si estamos muy acostumbrados a echarnos la culpa, a sentirnos, a castigarnos, a decir por qué hice esto, estamos en el pasado, estamos acostumbrados, o sea, tenemos ese hábito y así ha sido nuestra vida, entonces tenemos que tratar de cambiar eso poco a poco, ¿no? Y por el contrario, estamos muy pendientes de, y si pasa esto, ¿no? Muy en el futuro, también hay que tratar de poder ponernos un poco en el presente, porque también nos angustiamos, ¿no? De lo que pasará, y a veces eso tiene que ver también con el control, ¿no? Y a veces no se controla todo, pues. Muy bien. Antes de pasar a lo que son las frases de la inteligencia emocional,
vamos a ver un material más que está por acá. A ver. Muy bien, a ver aquí. Sí se está observando la imagen, ¿correcto? ¿Me confirman por el chat? Las emociones determinan tus decisiones. ¿Sí se observa? Licenciada Neira, solo Sí. se ve del PPT de frases de inteligencia emocional. Ya, ok, acá lo voy a mostrar entonces. Muy bien, ahora sí. Sí, correcto. Emociones determinar tus decisiones. Muy bien, entonces las emociones determinan tus decisiones, ¿no? Acá tenemos a la alumna, ¿no? Que presenta diferentes emociones, ¿no? Acá está bien, está media molesta, está bien alegre, pensativa, ¿no? Y hablamos un poco de la inteligencia emocional, ¿no? Que es una habilidad y una capacidad para percibir, comprender, manejar y utilizar, ¿no? Entonces, acá como puedo ver, hay una balancita, ¿no? Donde también hay que darle un peso a las emociones, ¿no? La importancia a las emociones. La educación de los propios sentimientos, ¿no? Todos contamos con la posibilidad de conducir en bastante grado los sentimientos propios o los ajenos. Y aún así seguimos pensando muchas veces que los sentimientos difícilmente pueden educarse. La propia sociedad en la que vivimos nos convence de modo consumista, ¿no? Si bien es cierto, pues hay un estudio de las emociones, de cómo nosotros nos comportamos al ver algo. Todo esto está estudiado, ¿no? ¿Qué partes de nuestro cerebro se encienden? ¿Qué parte es la que motiva más a nuestro cerebro? Por ejemplo, si es un lado, por ejemplo, todo esto lo estudian los temas de la publicidad, ¿no? Los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? Todo eso estudia bastante nuestras emociones para ver hacia qué nosotros nos dirigimos, qué es lo que convence a nuestro cerebro para poder comprar, para poder adquirir algo, ¿no? Entonces, por eso acá menciona, ¿no? De modo consumista. ¿Cómo es que te convence para comprarte un celular si ya tienes un celular? ¿Qué es lo que trabaja en ti? Son nuestras emociones, justamente, ¿no? Las disposiciones sentimentales tienen un componente innato, pero sabemos también que la familia constituye el primer agente de socialización y de construcción de la personalidad. Muy bien, si bien es cierto, nosotros nacemos pues con emociones innatas, también en el transcurso del proceso de aprendizaje en la familia y en la institución, esto va a ser educado, justamente lo que veníamos conversando, ¿no? El cerebro y las emociones. Mencionábamos, ¿no? Que esta parte del neocórtex, ¿sí? Es lo que nosotros como humanos tenemos desarrollado a diferencia de los animales, ¿no? Nosotros tenemos desarrollada esta parte frontal, que está en la parte frontal, neocórtex, ¿no? Y pues esta parte nos ayuda a nosotros poder razonar y poder Ok, en breve estaremos retomando con la clase. Más bien recordarles participantes que pueden dejar sus consultas en el chat para que sean resueltas al final de la capacitación. Así que en breve vamos a resolver sus dudas. Pueden ir dejando todas sus consultas en el chat para que nuestra licenciada puedan resolver, ¿no?
También recordarles, participantes, a los nuevos interesados en obtener los beneficios de los materiales y certificado, solo tienen que escribir al link que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios, ¿no? Recuerden preguntar por el regalo que estamos brindando a nuestros pagantes, a los nuevos pagantes. En breve estaremos retomando la clase con la licenciada. Ok, en breve estaremos retomando participantes. Mientras tanto, les comento algunos cursos próximos que tenemos en temas de educación. Justo en estos momentos voy a ponerlos en el chat para que se puedan inscribir con anticipación, ¿no? Me puedan aprovechar estos cursos gratuitos, con acceso gratuito. Como inteligencia emocional para un mejor desempeño laboral y profesional. También tenemos el manejo de TDAH en el aula, entender al alumnado con trastorno por déficit de atención. Estoy dejando también en el chat, en la descripción, con las fechas del curso. Y por último tenemos la inteligencia emocional en la adolescencia, la competencia comunicativa. Estos cursos estoy dejando en el chat para que puedan inscribirse. Perfecto, entonces, licenciada Neira, ¿podemos continuar? Sí, a ver si se me escucha. Sí, licenciada. Ya, muchas gracias. Sí, sabía que se había ido un rato mi internet. Muy bien, entonces mencionábamos, ¿no? Acá en esta imagen está nuestro neocórtex, que mencionamos que es lo que nosotros hemos desarrollado y nos diferencia, ¿no? De los animales, en la cual también está desarrollada el lenguaje, ¿no? El sistema límbico, que es donde está nuestra memoria, nuestros recuerdos, ¿no? Donde también está nuestras emociones, no directamente, ¿no? Sino que es una área donde se prenden, ¿no? ciertos espacios cuando nosotros nos comportamos de una o cierta manera. Esto es todo un estudio, porque no es que agarremos el cerebro y decimos, aquí está, ¿no? O acá está mi recuerdo, y no, sino que es en esa área donde se menciona que puede estar todo este tema de nuestras emociones, ¿no? Y ahí también es donde está el sistema, lo que mencionan como el cerebro reptiliano, ¿no? Que tiene almacenado mucha información desde hace bastantes millones de años, como la emoción del miedo, ¿no? Que desde mucho tiempo atrás, desde la etapa primitiva, nos permitía poder ponernos a buen recaudo, poder estar alerta ante cualquier situación de peligro en esos momentos, ¿no? Entonces, este material está también siendo enviado a los participantes que también se han certificado, así mismo como mi material de exposición que será enviado, ¿no? Acá tenemos la función de la amígdala, ¿no? La amígdala, ¿no? Es una especie de servicio de vigilancia, dice, que es la encargada también de activar la secreción de dosis masivas de noradrenalina, que coloca el cerebro en alerta, dirige la atención hacia la fuente del miedo y predisponen a los músculos para reaccionar en consecuencia, ¿no? Entonces la adrenalina también está pues situada en esta parte del sistema límbico, ¿no? Y cuando estamos en una situación de alerta, ¿no? Nuestro cerebro
segrega, ¿no? La noradrenalina, esta hormona, para nosotros poder escapar rápidamente y nos pone también nuestros músculos y todo listo. Durante una crisis emocional, dice reclutar y dirigir una gran parte del cerebro, incluida la mente racional, ¿no? En esta parte, entonces, a veces es difícil poder manejar algunas situaciones porque ya es algo que tiene que ver con nuestro sistema, ¿no? Imaginen, pues, ¿no? Se segrega esto y todo nuestro cerebro está alerta solo para escapar y la parte racional también de alguna forma la corta porque primero es poder escapar. Entonces, ante todo esto, pues es un trabajo bastante lo que es el tema de educar nuestras emociones, ¿no? Pero todo está en nuestro cerebro, así que podemos poder hacer, ¿no? La importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Por Daniel Goleman, que ya también, ¿no? Lo hemos mencionado. ¿Qué necesitamos para ser emocionalmente inteligentes? Hace rato mencionábamos las características y aquí vamos a leer rápidamente. Luego ustedes también podrán revisar completamente el material porque es un material adicional, ¿no? Entonces, tenemos que los componentes de la inteligencia emocional, ¿no? Para ello, bueno, esta es una imagen discontinua, así que podemos verla desde cualquier punto, así que vamos a comenzar desde acá arriba. La autoconciencia, ¿no? Es la capacidad de conocer y reconocer las propias emociones, ¿no? Nosotros reconocemos nuestras emociones, saber por qué sentimos eso. La autorregulación, la capacidad de poder manejar estas emociones. La motivación es el impulso a obtener logros más allá de las expectativas, ¿no? Nos sentimos motivados y por lo cual realizamos algo para poder lograr ese objetivo, ¿no? La empatía es un componente también que nos permite reconocer y considerar las emociones de los demás. Si nosotros desarrollamos la capacidad de la inteligencia emocional, no solo tiene que ver con nosotros, sino a la vez tiene que ver con los demás, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de empatía. Si nosotros podemos ser inteligentemente emocional en conocernos y poder manejar nuestras emociones, también entonces vamos a la vez a desarrollar el valor de la empatía, que es poder saber entender a mi prójimo, a mi alumno, a mi vecino y saber por qué también le pasa esto, por qué actúa así, qué está sucediendo, me preocupo. Y eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. Y a la vez desarrollamos las habilidades sociales, porque la empatía es una habilidad social, así como la comunicación asertiva, así como la toma de decisiones, entre otros. Muy bien. Entonces ya estamos llegando a la parte final. Si hubiera algunas consultas, las voy a leer en el chat. Importancia de desarrollar la inteligencia emocional en la escuela. Si pretendemos que los niños tengan éxito en la vida, debemos iniciar lo más tempranamente posible los procesos de enseñanza-aprendizaje socioemocional, ¿sí? Los niños que destacan en las clases por su rendimiento académico no son siempre los que tienen los mayores éxitos. Eso también lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y bien es cierto, hay niños que sí destacan de manera académica, pero también destacan y son, ¿no?, colaboradores en el salón. Pero hay niños que también destacan de manera académica, pero cuando es en el tema de relaciones sociales, emocionales en el salón, no tienen desarrollada todavía esta parte de poder socializar, de poder entender al compañero, ¿no?, de poder involucrarse, y eso también es necesario para su desarrollo integral, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que sumar. Muy bien, entonces los invito a que sigan revisando lo poco ya que queda en ese material,
Y estaríamos de esta manera finalizando lo que ha sido la capacitación sobre la educación emocional y algunas frases que aquí vamos a leer como último, ¿no? Dice, cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Mientras más nosotros estemos atentos a lo que nos pasa, ¿no? Estemos viendo, ¿no? Estamos bien con nosotros, vamos a poder también ver a las otras personas y vamos a poder entenderlas. Mientras estemos bloqueados con nosotros, va a ser difícil de repente ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Esto lo dice Daniel Goleman. Otra frase dice, las lecciones emocionales, incluso los hábitos más profundamente incorporados del corazón, aprendidos en la infancia, pueden transformarse. El aprendizaje emocional dura toda la vida. ¿No? Muy importante entonces, ¿no? Lo que nosotros podamos educar emocionalmente a un alumno, ellos lo van a llevar siempre. Y de repente nosotros tengamos muchos ejemplos de esos. Yo sí, de alguna manera, sí tengo presente, ¿no? Niños que también he trabajado pues desde primaria, cuarto de primaria, ahora ya están en la universidad, ¿no? Y recuerdo muchos casos de manera personal con ellos que los marcan, ¿no? Y que se recuerdan y que también lo conversamos mucho tiempo más con muchos años ya de ellos, ¿no? Y es algo que de repente yo no pensé que iba a marcar, pero que sí fue determinante en el proceso de emoción de los chicos, ¿no? Ahora, no es que dejemos de hacer ciertas cosas porque son difíciles, dice Séneca, sino que son difíciles porque no las hacemos. A veces nosotros tenemos miedo a hacer algo nuevo y por eso decimos, no, eso es difícil, ¿no? Y porque creemos que es difícil, no lo hacemos. Pero al parecer son difíciles porque no las hacemos, no porque sean difíciles de hacer. Entonces tenemos que también poder motivarnos y poder avanzar, afrontar y tratar de hacer algo, ¿no? En vez de decir que es difícil. Y por último, una persona inteligente es la que sabe qué hay que decir en cada momento, pero una persona sabia sabe si hay que decirlo o no. Y bien, entonces, de esta manera estaríamos finalizando la capacitación para poder iniciar la segunda parte, que es las consultas que pueda haber. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación que nos ha brindado y muchísimas gracias a los participantes por su atención y preferencia. Los esperamos en próximas capacitaciones. Estar atentos al fanpage del grupo educativo Capacítate Perú, que estoy dejando nuestra lista de cursos de este mes y los próximos meses. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con la ronda de consultas. Perfecto. Licenciada Neira, la primera consulta que nos dejan es, ¿qué actividades o estrategias podemos aplicar en el grupo de aula para el desarrollo de la inteligencia emocional? Muy bien, a ver, con respecto a las técnicas y estrategias, de alguna manera podemos también ser creativos en crear algunos juegos, ¿no? Ya que en todo momento los chicos van a presentar, presentar emociones diversas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un juego cualquiera,
y vemos que hay un grupo que pierde y un grupo que gana, ahí se manifiestan las emociones, ¿no? Las emociones de alegría por el que ganó y la emoción de repente de frustración, de cólera o de tristeza por el grupo que ha perdido. Entonces, ahí es un momento para poder también hablar sobre estas emociones. ¿Y qué es lo que podemos conversar? En primer lugar, decir cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo te sientes de repente de no haber ganado? Entonces ahí ver, yo me siento triste, me siento molesto, algunos dicen yo no siento nada, ¿no? Y entonces ahí poder haber trabajado ahí, ¿no? Que enseñar que va a haber situaciones en las que vamos a perder, ¿no? Entonces, en cualquier momento de juego es bueno para poder tomarlo como un punto de referencia para hablar de estas emociones, ¿no? Otra técnica también que podemos trabajar con los chicos es que ellos sean conscientes y reconozcan su conducta inadecuada, ¿no? Y que ellos mismos se den cuenta si es que esta conducta lo llevó a solucionar el problema o ocasionó más problemas, ¿no? Entonces, digamos que en el salón de clase un compañero empujó a su compañera, ¿no? Entonces ahí viene la situación de ser consciente. Podríamos quedarnos con los dos en el salón en recreo un momento y empezamos de alguna manera a preguntarle al alumno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y ahí a reconocer, ¿por qué le empujaste? ¿No? Y ahí empiezan a respondernos, ¿no? Pero, eh, ¿crees que qué otra cosa hubieras hecho para solucionar este problema? ¿No? Entonces, ahí surgen las diferentes preguntas. ¿Crees que el empujarla solucionó el problema? ¿Te sentiste mejor? No, sí. ¿Qué es lo que pudiste hacer? ¿No? Entonces, ahí vamos viendo que el niño va tomando conciencia de que no solucionó el problema, de que el responder impulsivamente ocasionó más problemas, ¿no? Y también le damos a entender cómo se siente tu compañera, cómo te sientes cuando te empujó tu compañera, ¿no? ¿Qué hubieras preferido que haga? ¿Sabías que lo habías molestado? No, yo no sabía, yo lo hice de casualidad. Y el otro niño de repente pensó que lo había hecho a propósito, por eso le empujó, ¿no? Entonces, se van a dar situaciones en que los alumnos piensan que lo han hecho a propósito y se molestan, ¿no? Hay algunos que hablan y otros que reaccionan nada más. Entonces, ante eso decir, no, yo estoy aquí en el salón y recuerden que a mí me tienen que avisar si se portan mal, si algo les hacen, ¿no? Yo los voy a escuchar, tienen que confiar, yo lo vamos a solucionar, pero sin pegar, sin empujar. Entonces, ahí es un tema también de conversar con los dos y no pasar por alto algunas situaciones que sabemos que ha incomodado al alumno, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, otro punto también es parecido, es la técnica del semáforo, ¿no? Ya que tiene justamente 3 colores y podemos hacer un semáforo, ¿no? Donde el rojo es cuando estamos con mucha furia, ¿no? ¿No? Estamos muy molestos. El naranja es cuando estamos calmándonos y empezando un poquito a razonar. Y el verde es cuando ya eh, hemos podido gestionar esta emoción. Si nos quedamos en rojo, vamos a cometer algún acto impulsivo. Pero si logramos pasar a anaranjado, ya estamos pensando en las consecuencias de lo que pude haber hecho y me va a ir mal. Y entonces tenemos que llegar al estado verde, en el cual vamos a poder nosotros razonar y poder manejar mejor la situación tomando una decisión adecuada, ¿no? Ahora, otros juegos que también podemos hacer son los juegos de agrupación, ¿no? Digamos que son 20 alumnos y en algún momento hay un espacio para poder agruparnos. A ver, nos agrupamos de 4 y se agrupan de 4, quedando
de repente afuera 2, ¿no? Ya vamos apuntando los nombres de quienes quedaron. Nos agrupamos de 10. Nos agrupamos de 2 y todos quedan en parejitas. Entonces, luego del juego empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué sentiste cuando no pudiste agruparte con los demás? ¿No? ¿O qué sentiste cuando no veías que nadie te jalaba a su grupo? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver qué emociones los niños también manifiestan y para nosotros poder abordar esa emoción. De repente sentía miedo de que no se agrupen con él, de repente sentía miedo de que cuando va a formar grupo no lo acepten, ¿no? Entonces, en los juegos nosotros vamos a poder determinar cómo el alumno se siente, ¿no? Es por eso que los juegos son muy importantes para poder desarrollar eh, el autoestima, la confianza y la seguridad, ¿no? Que tiene que ver con la educación emocional. Entonces, los invito a que podamos investigar más sobre diversos juegos que podemos encontrarlos en PDFs también. Y también hay diversos autores que hablan sobre el juego y han hecho sus tesis sobre la importancia del juego en el aprendizaje, ¿no? Y así como es importante en el aprendizaje, y en el aprendizaje pues se dan las emociones, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de fomentar eso, de fomentar el juego, fomentar esta actividad y no el miedo de los chicos ante alguna clase nueva, ¿no? Igual ante las evaluaciones, tampoco no tener miedo a eso. Igual se le pide a los papás que no asusten a los chicos, ¿no? Indicando que si no te sacas 15, no vas a tener no vas a salir a jugar, ¿no? Que indicándoles que es una B, un 13 o un 12 ya es una muy mala nota. Hay que recordar que los chicos están en un proceso de aprendizaje y que van a tener que sacarse B o C para luego poder sacarse una o una D. Y no necesariamente exigirles que tienen que sacarse una D, porque ya los chicos vienen predispuestos y con miedo a que si no me saco una D, mi mamá me va a castigar. Y en ahí el profesor también tiene que poder, ya a veces ya no es parte ni del profesor, el profesor trata de decirle, no, no te preocupes, esto, pero ya el niño viene un chip de que si no se saca D, no es inteligente y lo van a castigar. Entonces, eso también es importante en las familias, poder saber qué es lo que nosotros le decimos a los chicos. Y también es importante que nosotros conversemos con los padres, ¿no? Para que no sigan enseñando esto a los chicos. Muy bien, entonces eso sería con respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cómo comunicar a los padres que su hijo no maneja bien sus emociones? Hay padres que no aceptan esas observaciones. Muy bien. Para poder comunicar y hablar sobre cualquier tema de un alumno con sus padres, en primer lugar, nosotros tenemos que mencionar, dice, esa es la técnica del sándwich, ¿no? Primero viene la parte buena, como el pan, que dice, ¿no? El pan, la parte suave. Tenemos que decirle a los chicos, a los papás, lo positivo de los niños, en primer lugar, ¿no? Su hijo es muy colaborador en el salón, trabaja en grupo, expone bien, ¿no? Me ayuda en las cosas, está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Y todas las características positivas que pueda tener. Para luego entrar recién con el problema, digamos, ¿no? El problema a solucionar, ¿no? Y ahí entran, ¿no? Pero no como echándole la culpa al alumno, sino como viendo una debilidad que va a ser resuelta. Entonces, sin embargo, quisiera que usted me apoye
con este pequeño detalle, pero es importante, ¿no? Hay ocasiones en las que Joaquín, ¿no? En vez de avisarme lo que sucede, va y empuja a su compañero o ha hecho esto con un compañero, ¿no? O de repente me ha jalado el cuaderno y no quiere que le corrija, ¿no? Entonces yo quiero que usted me apoye porque yo sé que Joaquín es un muy buen niño, pero hay que enseñar. Si nosotros vamos de frente con el problema, le decimos, Señor, su hijo ha hecho esto, él siempre está haciendo, nunca hace caso a lo que le menciona, y vamos con el problema, entonces obviamente el padre de familia se va a sentir disgustado, triste, y lo primero que va a hacer es manifestar una emoción de molestia, ¿no? Como si estuviéramos atacando al alumno. Entonces, siempre hay que ir con unas palabras adecuadas antes de manifestar el problema. Sí, eso sería con respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. Entonces, ok, la última consulta que nos dejan es, ¿cómo pueden apoyar los padres de familia en el desarrollo de educación emocional, específicamente en la adolescencia? Muy bien, con respecto a los alumnos que son adolescentes, ¿no? Se pide siempre brindarles bastante amor, bastante paciencia y también bastante espacio, ¿no? Que ellos nos piden, ¿no? Hay que estar siempre vigilantes, aunque ellos no quieran, de repente que se vaya alguna actuación, etcétera, pero siempre se puede estar, no de repente en las primeras filas, pero siempre estar observando y atentos a ellos. Si bien es cierto, son adolescentes y ya están en secundaria, eso no quiere decir que ya ellos puedan valerse por sí mismos. En esta sociedad, ¿no? Se ha visto que muchas cosas que pasan a los chicos adolescentes y es función de los padres poder cuidarlos y preservar que estén bien, no darle demasiada libertad y darle libertad pero bajo responsabilidades, ¿no? Entonces, conversar siempre con ellos, revisar, entablar una conversación, estar al tanto de sus redes sociales, de los juegos que están haciendo, ¿no? Los juegos, los videojuegos que ahora son en redes, ¿no? Porque a través de estos videojuegos también hay un chat. Entonces, por más que se ponga en un estado de repente de rebeldía, de por qué miras, de por qué haces, hay que darle los ejemplos de la vida diaria, de tantas cosas que suceden para que los tengan claros, ¿no? A la mano, de repente el periódico, mira lo que le pasó a este chico, mira lo que sucedió acá, mira lo que sucedió en este país, mira lo que ha pasado, mira dónde está este estudiante en el hospital, esto, que el otro, para que ellos vean con ejemplos que no están ustedes exagerando. Entonces, con los adolescentes hay que estar ahí atrás. Con respecto a sus emociones, pues sus emociones son variantes, ¿no? Ellos están en un sube y baja, no es porque a veces ellos ni se entienden, ¿no? Pero no hay que ser muy drásticos con ellos, tampoco vamos a ser muy permisivos, ¿no?
Podemos entender 1, 2 veces, 3 máximo, pero no van a repetir la misma conducta inadecuada siempre y nosotros siempre les vamos a disculpar. Tienen que haber castigos. Castigos me refiero a poder quitarles lo que más le gusta, pero todo es en grados, ¿no? Primero vamos desde lo más bajo hasta lo más alto. Le quitamos de poco a poco. Si sabemos que lo que más le gusta de repente es salir los domingos a comer pollo, entonces no es que le vamos a quitar eso de frente, no. De repente le quitamos algunas propinas. Y si es que ya lo que ha hecho es demasiado, ahí sí va subiendo el castigo, ¿no? Entonces, con respecto a los chicos, también trabajar sus emociones, para ello siempre conversarles, siempre con los ejemplos. eh, y en el salón de clases pues también tenemos que tener paciencia, ¿no? Abordar con temas de su interés para que puedan también estar motivados, ¿no? Ver el diagnóstico de los intereses, porque si vamos a hacer lo mismo, también ellos se van a aburrir, no van a estar motivados a poder ver ello, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta y muchísimas gracias a los participantes por su atención y preferencia. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Neira para que pueda realizar su despedida. Muy bien, entonces así finalizamos la capacitación del día de hoy. Muchas gracias a todos los colegas, los participantes que han estado conectados hasta estos momentos. Y como siempre lo menciono, hay que tratar de aplicar lo que nosotros aprendemos, ¿no? Ya sea en esa capacitación, en todas las capacitaciones que tengamos, lo leído, lo que investigamos, lo que subrayamos en en los libros, todo ello hay que aplicarlo en el salón, en nuestra vida diaria, con nuestros alumnos, porque si no todo se queda en teoría y de nada sirve acumular conocimientos que no van a ser aplicados ni enseñados, ¿no? Sino que es importante todo lo que nosotros aprendemos, poder darlo, poder enseñarlo, poder aplicarlo a nosotros mismos. E invitarlos a que sigan, a que le den like, ¿no? A la fanpage del grupo educativo para que se puedan enterar de próximos eventos que se tienen eh, a futuro, ¿no? Con colegas también que están dictando muchas más capacitaciones. Bueno, desearles un buen año, ¿no? Este año académico que ya inició y seguir innovando en nuestros diferentes cursos, en nuestras diferentes clases para poder mejorar, ¿no? Nuestro clima, eh, nuestro clima con los chicos, ¿no? Nuestro salón, el vínculo y poder generar mayor aprendizaje. Siempre estar motivados a diario, ¿no? Motivándonos, porque todo depende de nosotros para poder crear ese clima en el salón, influenciar bien a nuestros alumnos. Y por favor, ¿no? Tratar de poder en todo momento, en cualquier momento, la educación emocional de los chicos. Bueno, eso sería entonces con respecto a esta capacitación. Un saludo y muy buenas noches con todos.